antes de salir. Bueno, no. Órale. Vamos con estos dos. That's her. That's the Herald of Andraste. They said when she came out of the Fade, Andraste herself was watching over her. Hush. We shouldn't disturb her. Why did Lady Cassandra have her in chains? I thought Seekers knew everything. It's complicated. We were all frightened after the explosion at the Conclave. It isn't complicated. Andraste herself blessed her. Blessings upon you, Herald of Andraste. Más tarde. That's her. She stopped the breach from getting any bigger. I heard she was supposed to close it entirely. Still, it's more than anyone else has done. Demons would have had us otherwise. Still a lot of breath, so Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. that isn't Chancellor Roderick's decision, sister. Most of the Grand Clerics died at the Conclave. Go in peace, Herald of Andraste. Ok, ahorita leeré todo. Have you gone completely mad? She should be taken to Val Royo immediately, to be tried by whomever becomes divine. I do not believe she is guilty. The prisoner failed, Seeker. The breach is still in the sky. For all you know, she intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Tómala. Como escuchar tus papás pelear. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result insofar as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone Most Holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Hmm? Ok, no sé. Lo mejor es poner benditos al hacedor, pero... ¿Qué más quieres de mí? Ok, no sé qué poner. Ok, a ver. You can't honestly believe I'm any kind of chosen one. We are all subject to the will of the Maker, whether we wish it or not. No matter what you are or what you believe, you are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide.
You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new Divine. And then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many Grand Clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay. But you cannot pretend this has not changed you. If you're truly trying to restore order... That is the plan. Help us fix this before it's too late. Va. Ahora, su dedo ni apretó mi mano. Ok, entonces voy a entrar a estas cosas y
Una vez terminado esto, voy a leer todo lo que hay aquí. Órale, texturas popeando. Does it trouble you? If it wasn't enough to close the breach, what use is it? You did everything we asked of you. And it still didn't work. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. Okay, todo lo que May va a I pasar aquí es present importante. Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. Such as they are. We lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. Buenas noches. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Okay. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading... Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Me pone de los nervios, me gusta, se equivocan. I'm no herald of anything, particularly not Andraste. I'm sure the Chantry would agree. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Permiso de guerra te permite aplicar todo el poder de la Inquisición por todo el inferior de la maldición hasta los interiores que se encuentran en el lado federal. Okay. La mesa de la Inquisición puede desbloquear zona de operación. Ajá.
Has Cassandra spoken to you about my new recruits? They are not your recruits, Commander. They're ours. A fuerza se tiene que hacer esto. La última vez que se vio la madre Giselle, bueno, escoges a quién. No, órale, deberíamos reclutar a ella. Hemos evitado la lucha cuanto hemos podido. La cosa está tan mal como temíamos. Los apóstatas están locos. Atacan a todo bicho viviente y parece que los templarios de aquí ya no siguen las órdenes de nadie. Hemos localizado a la madre Giselle e intentamos protegerla, pero se niega a abandonar a los refugiados hasta que no estén a salvo sin tropas. Va a ser difícil apartar a los templarios y a los apóstatas de la zona. El comandante Colvin me ha pedido que indague acerca del maestro Dennett, un caballerizo retirado del disco rojo que vive en la zona. Hemos intentado contactar con él para conseguir mejores caballos por la Inquisición, pero las luchas no nos dejan acercarnos. Jefa de exploradores Harley. Ok, quiero reunirte más tarde. Ok, esto es súper importante. Las operaciones de asignación llevan tiempo y aportan recursos y recompensas a la Inquisición. Solo puede haber activación por especialista en el tipo. Okay, esto es súper importante que se haga de una vez o lo más rápido que se pueda. Oh, digo de Alta Ciudad. Tú de Alta Ciudad es un libro que escribe Barrick. El Terrain de Pináculo. Ok, voy a leer los todos. La familia Terrain. Estimado Lady Montelier, es cierto, unos familiares lejanos de la casa Terrain dicen ser amigos del Heraldo de Andraste. Una cosa es presumir, pero estos fanfarrones no conocen los límites de la discreción y la decencia. Durante un baile en el barrio sur, he visto como uno de los primeros quintos de la Lady Montelier amenazaba con la Inquisición si iban a enfrentar a su adversario. No ha tardado en unirse de la fiesta en cuanto ha dejado clara mi relación con la Inquisición, pero el problema persiste. Debemos ocuparnos de los familiares del Heraldo que usan su nombre en vano. Esta clase de cosas son inevitables. Sus familiares serían más cautelosos y les prometemos algún favor a cambio en el futuro. Okay. No se puede usar el nombre de la Inquisición a la galera, deberíamos denunciar a estas personas. Y hay maneras de mostrar nuestros contra sin mostrarnos la mano. No digo que enviamos asesinos, pero simplemente un rumor de que hay asesinos. La tesis. La Inquisición asegura establecer el orden, atender las preocupaciones de un hombre. La Inquisición asegura atender el orden en el caos, la razón en la oscuridad. Si esto es cierto, venid y expulsad a los herejes de mis tierras. Dicen ser refugiados, pero he visto a los elfos y apóstatas entre ellos. Son salvajes que destruyen nuestras raíces. Nuestro monarca se niega a enviar el ejército y mis caballeros fueron diezmados en el cónclave. Solicito vuestra ayuda, que mis tierras recuperen la paz. Demostrad vuestra lealtad, recompensaré generosamente vuestra fe. Alabada sea la luz, Lord Kiklan de Ferelin. Ok, vamos a ver qué dice. Ah, sí, Lord Kiklan, un par incluso entre sus semejantes. Somos una delicada negativa y nada más. Ok. Quizá nos convenga aprovechar sus delirios. Mis espías pueden hostigar a los refugiados para que se vayan a otro sitio y así nos ganarían la simpatía del Lord Kiklan. No son enviar patrullas, pero preferiría ayudar a los refugiados y no matar a Lord Kiklan. Sí, yo también. El Terrain de Pináculo. A quien proceda. El Terrain de Pináculo desea transmitir nuestras condolencias para la muerte de la divina Justina V. La Santísima era única en su sabiduría y su entrega a la paz, y confiamos en el expreso cónclave. En Pináculo celebramos una vigilancia en honor a Justina.
E invitamos cordialmente a la Inquisición. Atentamente. Ok, ¿qué es eso? Conozco. Deberíamos de enviar un agregado diplomático y algunos templarios que conocieron a la divinidad. Conozco a Tricón y conocí a Justine. No puedo asistir, pero podría escribirle. Ok, contamos con varios oficiales. Primero podemos enviar una guardia de honor al pináculo. Necesito un favor. Yo un préstamo porque pienso devolverlo hoy. He recibido una carta de mi editor en que ha dicho que el tibano publicó hace 2 semanas duro en la alta ciudad el golpetazo. Piensa que segundo lo horrible que es ese título. Hace un par de años pedí a mis contactos en el gremio de mercados que buscasen al escritor y tras pagar 200 monedas de oro lo único que averiguaron es que Firal Belenfort es un seudónimo. Eso se podría haber dicho yo. Eso se lo podría haber dicho yo gratis. Tú dispones de contactos en las empresas antiguas, quizá puedas averiguar más que creo. Supongo que le podría pedir a un amigo que investigue este asunto. Si el escritor ha incluido mercaderes, puede que los cuervos sean la mejor opción para investigar. Ok, los cuervos son un grupo de asesinos. El Emporio Negro, la Tormenta. Y bueno, conseguir dinero es de este lado, los rito de nada. Entonces tenemos 4 misiones. Y podemos enviar patrón, pero preferiría ayudar a los funcionarios. Ok. All right. Entonces esto, entrar en el pináculo. Let us begin. Let's see what we have. Vale. Mientras leo todo lo demás, seguro pasará el tiempo para que hagamos esto. Desbloqueado, códice desbloqueado. Dejar por el mundo. Muchísimas cosas. Ok, primero el códice. Personajes. Colin, por mucho que se haya oído. Ok, este es un personaje importante en el 1 y en el 2. Es un personaje que salió en los 3 juegos. Por mucho que se haya oído sobre la rebelión de Kirkwood, la verdad es mucho peor, pero no voy a profundizar en ella. Lo que todavía perdura de los templarios de Kirkwood ha estado bajo mi mando durante los últimos años. Hemos hecho cuanto hemos podido para recuperar la ciudad, para restaurar algo remotamente parecido al orden, pero en mi etapa aquí llega a su fin. La buscadora Pentagast ha pedido hablar conmigo. Desea detener la guerra entre magos y templarios, y he estado reclutando a hombres y mujeres para la causa, y desea que supervise los aspectos militares del grupo. Si el cónclave sale bien, entonces no seremos necesarios. De no ser así, estaremos preparados. He decidido aceptar la oferta de la buscadora Pentagast. Los círculos han caído. No puedo hacer más por la orden templaria, ni ella ni por mí. El hacedor me ha mostrado un nuevo camino y debo seguirlo. Extracto de una carta enviada a Linden Sur por el comandante Colin. Ok. Buscadora cansada. Lady Montelier. Josephine Montelier es una noble de la nación de Antiva. Fue educada en Val-Royaux, donde estableció conexiones en la corte. Una vez completada su educación, a una edad increíblemente temprana, Lady Montelier se convirtió en una diplomática oficial del rey Fulgeno de Antiva y la emperatriz Celine de Orley. Un nombramiento de lo más adecuado, pues es una mujer viajada que conoce distintas formas de etiqueta y sin duda también es una negociadora experta. Por si todo esto no es suficiente, debo añadir que Josephine es una amiga personal. Tengo fe en ella. La Inquisición necesita un embajador influyente y digna de confianza. No puedes decirme que preferirías ocuparte tú mismo de este trabajo, hermana de Irlanda.
Ok, Leilana. Ella también no ha estado en todos, pero ha estado en dos, o ha estado desde el principio. Tiene muchos nombres, la mayoría la conocen como la hermana de Leilana o el ruiseñor. Algunos se niegan a pronunciar su nombre para nada y se refieren a ella como la mano izquierda de la divina, la sombra que hay detrás del trono del sol radiante. La maestra espía Marjolaine entrenó a Leilana desde una temprana edad durante años. Leilana fue el instrumento de Marjolaine en el gran juego de Orlais. Aunque Leilana adoraba a Marjolaine, no se puede decir que fuera correspondida. Marjolaine traicionó a Leilana y casi consiguió matarle. Leilana sobrevivió a esta traición gracias a la reverenda madre Dorotea. Tras esta decepción, Leilana se pasó años en claustro de Ferelden, escondiéndose del pasado. Inspirada por la reverenda madre Dorotea, Leilana se consagró a su fe y descubrió la paz en una vida sencilla de devoción. Pero cuando empezó la quinta ruina, tuvo lo que cree que fue una visión del Hacedor. Esto le impulsó a salir del santuario y coger las armas contra los engendros tenebrosos. Varios años después de la derrota del archidemonio, le hizo llamar Dorotea, conocida ahora como la divina Justinia V. Volvió a Orlais para convertirse en un agente del trono del sol radiante. Justinia ha fallecido en la explosión que ha destruido el cónclave de la divina, y Leilana se ha convertido en un miembro fundador de la Inquisición y en una maestra espía. Ok, creo que está ya. Hay 3 nuevos grupos. La Orden Templaria, el fin de un acuerdo. Más sagrada, la buscadora está al tanto del papel que habéis desempeñado en la rebelión. Solicitáis mi presencia en la gran catedral en la mitad de la noche para tratar asuntos urgentes y solo me habláis de temas triviales. Luego, al regresar a la aguja blanca, me encuentro una situación caótica y a uno de vuestros agentes entre los apóstatas. ¿Creías que no me daría cuenta o creías por encima de las repercusiones de tales actos? Fue un día aciago cuando la capilla citó a una mujer tan incompetente en el trono azul radiante. No pienso cruzarme de brazos y ver cómo destruir lo que siglos de tradición y justicia han creado. En el 20º año de la era de la divina se firmó el Acuerdo de Nevarra. Los buscadores de la verdad bajamos nuestro estandarte y accedimos a ser la mano derecha de la capilla. Y juntos creamos el círculo de los hechiceros. Ahora ya no existe el círculo. Declaró nulo e inválido el acuerdo. Ni los buscadores de la verdad ni la orden templaria reconocen la autoridad de la capilla. Y llevaremos a cabo la obra del Hacedor de manera adecuada como consideramos oportuno. Firmado en el día del 40º año de la Era del Dragón, Lord Buscador Lambert Van Revis. Carta enviada por el antiguo Lord Buscador a la divina Justinia. La Orden Templaria en papel tradicional. Capilla buscaba guerreros habilidosos con una fe inquebrantable en el Hacedor, y la solidez de una moral es solo una cualidad secundaria. Los templarios deben llevar a cabo su deber con distanciamiento emocional y la orden prefiere soldados con fervor religioso y lealtad absoluta a paragones de virtud que pueden cuestionar las órdenes cuando llega la hora de tomar decisiones complicadas. El poder de los templarios deriva del lirio, un mineral que, según se cree, es la materia prima de la creación, mientras que los magos lo utilizan para realizar sus hechizos y sus rituales. Los templarios lo ingieren para potenciar su capacidad de resistir y disipar la magia. La capilla regula el uso del lirio, pero algunos templarios son adictos a él. Los afectados sufren de paranoia, obsesión y demencia. Los miembros de la orden se someten voluntariamente a este tratamiento por el bien de la orden y del Hacedor. Es este sentido de piedad implacable lo que más asusta a los magos, que llaman la atención de los templarios cuando estos son invadidos a eliminar a un sospechoso de haber usado magia de sangre. Hay formas de razonar con ellos, y si bien están preparados, la magia del desgraciado es prácticamente inútil. Impulsados por su fe, los templarios formaron una fuerza más temida y respetada de los patrones dentro de la forma de Halden, primer encantador del refugio celeste, 880 de la bendita. Aquí falta uno, es este, magos rebeldes.
Considero que el círculo no solo se formó para proteger el mundo de los magos, sino también para que los magos pudiesen practicar sus artes a salvo y sin temor, considerando que, bajo el mando del Lord Buscador Lambert, los templarios juraron proteger a todo el mundo, incluido a los magos, de los efectos dañinos de la magia, y en su lugar han perseguido a los magos con tantos perjuicios que han empeorado el problema que debían mitigar, considerando que el rito de la tranquilidad, herramienta creada como último recurso para evitar que los magos descontrolados dañasen a otros y ellos mismos, han sido usados como castigo y con fines políticos para silenciar a los disidentes y reprimir las conversaciones públicas. Considerando que la misma Andraste quería que la relación entre magos y templarios fuese la de practicantes y protectores, no la de prisioneros y carceleros, y este contrato ha sido cumplido, dejando a magos temerosos de perder la vida frente a aquellos que habían jurado defenderlo. Ahora, por lo tanto, el círculo de hechiceros declara lo siguiente: nosotros los magos de Ferelden y Orley, por la presente, en efecto inmediato, disolvemos el círculo y renunciamos al juramento de sumisión a la orden templaria. Reiteramos, como indicó Andraste, que la magia está para servir a los hombres, no para gobernarlos, y dejamos claro que solo usaremos nuestras habilidades para defendernos de aquellos que quieran privarnos de nuestra vida y nuestra libertad, acusando de delitos que no hemos cometido. Condenamos a esos magos que, por enfermedad mental u odio a sus opresores, empleen los poderes que el Hacedor les ha concedido para poner en peligro las vidas de inocentes, y nos comprometemos a ayudar a cualquier gobierno legítimo e imparcial para que estos apóstatas comparezcan ante la justicia. Deseamos un futuro en el que todas las gentes de Tedas cooperen, sin persecución ni prejuicios, y esperamos construir un mundo mejor junto a todos, los que nos tiendan la mano y no nos teman. Siempre al servicio de Andraste y el Hacedor, los magos libres de Tedas, Octavilla, distribuida en las ciudades de Orley y Ferelden. Ok. Historia. El nacimiento de la primera Inquisición. El nacimiento de la capilla tuvo lugar hace más de 9 edades, pero la bruma de los tiempos ha oscurecido datos de antaño. Fueron bien conocidos según la creencia popular. La capilla creó a los templarios y el círculo de los hechiceros. Pocos recuerdan que una vez existió la Inquisición. Quienes lo recuerden creen que fue la anterior a la capilla y que persiguió a los adoradores y los magos durante un reinado de terror que solo terminó cuando se convirtió en la orden templaria. Sin embargo, la verdad no es esa. Recordemos en qué estado se encontraba Tedas antes de la creación de la capilla. Era un mundo en el que la única fuente del orden, el imperio de Tevinter, se había desmoronado. Todos culpaban a la magia de la muerte de Andraste, la ruina y los terrores que presenciaban a diario, y no le faltaba razón. Abominaciones y demonios asolaban los campos. Nadie estaba a salvo. Diversos grupos de hombres y mujeres decidieron crear a los buscadores de la verdad para restablecer la orden, pues nadie más estaba dispuesto a hacer lo necesario. La verdad que buscaban, la pregunta que intentaban responder, era cómo devolverle la cordura al mundo que habían enloquecido. ¿Fue el suyo un reinado de terror? Quizás las pruebas sugieren que se mostraba tan vigilantes como los magos, no como las personas comunes. Cuando intervenían, celebraban un juicio a medida para quien era el culpable. Esta aplicación de la justicia dio paso a su mala reputación. Con el tiempo, todos los grupos acabaron abajo del escrutinio de los buscadores y su inquisición fue ganando notoriedad por no favorecer a ningún bando, más que al suyo. Sin embargo, ellos se consideraban buenas personas, seguidores de la verdad, voluntad del Hacedor, y esto se hizo evidente cuando decidieron apoyar a la incipiente capilla. Creían con todo su corazón que la orden templaria era la respuesta que necesitaba Tedas en tiempos desesperados, y la verdad es que la Inquisición estaba formada por idealistas independientes, no por fanáticos de la capilla.
de En búsqueda del saber, viajes de un erudito, la capilla del Age Inquisition. Ok, es todo lo de historia. Y para finalizar, estos no los voy a leer. Ok, lugares. Aquí está. Mi señor Artigan. Me retiraré de las tierras interiores en busca de paz y tranquilidad, lejos de la política. Y porque los grandes espacios abiertos serán perfectos para dejar correr a mis caballos. En vez de ello, la guerra entre magos y templarios ha convertido vuestras hermosas colinas en campos de batalla. Los granjeros que viven en las tierras interiores son buena gente. Muchos de ellos se fueron de la aldea de Risco Rojo porque ya no podían soportar más el vivir ahí. No después de que la ruina y los muertos vivientes dejaran tantos malos recuerdos. Ahora tenemos apóstatas que van arriba y abajo arrasando a todos cuantos le miran de reojo, y templarios saqueando casas y matando todo lo que manifiestan, simpatizan con los magos. Mi mujer, Elaina, ha enviado a nuestros peones con su familia en el este, pero aquí hay muchos pobres que no entienden a dónde ir. Cada día acogemos a más refugiados porque unos magos locos han atacado a una aldea, o unos templarios que no saben distinguir una asada de una vara han arrasado una granja. Supongo que vais muy apurado, vos también. Ok, pero se agradecería mucho cualquier cosa que podéis hacer para alegrar la carga de estas pobres gentes. Yo haré cuanto pueda y si vuestros hombres necesitan mejores monturas, solo tenéis que decirlo. Os deseo la mejor de las suertes, mi señor. Acordaos de que no debéis dejar que la duquesa saque tripa cuando la ensilláis. De vuestro servidor Dennet. Carta del antiguo caballerizo de Risco Rojo al Artigan. El Risco Rojo no llegó a entregarse. Recursos disponibles aquí: raíz élfica, hierba usada, loto sangre, gracia cristal, raíz élfica real, champiñón de las profundidades, embria, hierro dracónico, ónice y obsidiana. Órale. Estos son todos. Guardaré. Ya leí todos. Y empezaré por aquí. Ok, ya se entregó uno. Vamos a ver qué dicen. Se entregaron dos cosas. Esto es importante que se haga. Siempre es importante dejarlos haciendo cosas. Súper importante. Ok, vamos a ver qué pasa. Tren de Pináculo. Agradecemos la incorporación de emisarios de la Inquisición a la vigilia. Como muestra de agradecimiento voy a enviar armas ferilianas para vuestras tropas. Que el hacedor haga lo que no sea necesario. Atentamente, el tren Fergus Cousin. Está larga del capitán Ferland. Órale. No, pues muchas gracias, hombre. Ok, mi querida Liliana, tu amigo el escritor es todo un misterio. Lo único que hemos encontrado son una serie de cuentas extranjeras. El rastro del dinero va a la antigua Tiventer, a las marcas libres de Orley. Y a Orley, alguien ha ocultado bien sus huellas, pero no lo suficiente. El escritor está en Kirkwall, no olvidéis. Ah. Ok. Es el que quería hacer. Let's see what we have. Que ella vaya por dinero. At your service. Ok, lo prueba. ¿Qué es esto? El hacedor. No había palabra para el cielo o la tierra, el mar o el firmamento. Solo existía el silencio. Entonces la voz del hacedor entonó el verbo. Y el verbo se convirtió en todo lo que pudo ser. Sueño e idea, esperanza y miedo.
un sinfín de posibilidades, y del engendro a sus primogénitos, y les dijo: a mi imagen y semejanza os he creado, y os concedo autoridad sobre todo cuanto existe, que por medio de vuestra voluntad cristalicen todas las cosas. Entonces, en el centro del cielo hizo brotar una ciudad de torres de oro, calles con música, en un lugar de adoquines, pendones que ondeaban sin viento. Allí se instaló para esperar a ver las maravillas que creaban sus hijos. Los hijos del alrededor se reunieron ante su trono dorado y allí cantaron himnos de eterna gloria, pero sus canciones eran las de los adoquines, brillaban con la luz dorada, reflejaban por el trono del hacedor, levantaron los pendones que ondeaban solos, y la voz del hacedor hizo tronar el velo al decir: a mi imagen y semejanza he creado a mis primogénitos, os he concedido autoridad sobre todo lo que existe. Por voluntad vuestra se hacen todas las cosas, pero no hacéis nada. El reino que os he regalado es informe, fluido. Y supo que había errado, y así que el hacedor dio la espalda a sus primogénitos y le arrancó al ver un pedazo de su carne, apartándola de los espíritus. Le habló para decirle: ahora decreto la oposición de todas las cosas, para la tierra el cielo, para el invierno el verano, para la oscuridad la luz. Pero mi voluntad suprema, que el equilibrio quede bisecado y el mundo reciba nueva vida. Y ya no fue informe y fluido, sino sólido e inmutable, con palabras para el cielo y la tierra, el mar y el firmamento, y así de la sustancia del mundo hizo el hacedor a los hombres, inmutables como ella, con almas hechas de sueños e ideas, esperanza y miedo, y un sinfín de posibilidades. Y entonces dijo el hacedor: para vosotros, mis segundos nacidos, este es mi regalo. En vuestro corazón nacerá una llama inextinguible, devorada e insaciable. A partir del velo os he creado, y al veros regresaréis cada noche en sueños para que podáis recordar. Y entonces el hacedor selló las puertas de la ciudad dorada, y allí aguardó para ver las maravillas que creaban sus hijos. Cántico de Trenoides 5:1-8. Ok, es cómo se creó el mundo. Perfecto, ya acabó lo de Colin. Voy a ver si me da. Ahí sí. A ver, a estar súper enojado ese. Ok, dice: comandante Colin, si vos sois responsable de los soldados que destruyen mis pastos y alimentan y protegen a la chusma que ha invadido mis tierras, que una palabra caiga sobre vos por escupir la cara a un honesto demandante por aprovecharos de mi desgracia. ¿Os ha dicho mi maldito vecino Van Trapp que hagáis esto? Decidme cuánto os lo amo, y así al menos sabréis precio de la traición. Mi único consuelo es que algunos de los refugiados se han unido a esa farsa que es la Inquisición. Con gran indignación, Lord Kirkland. Jaja. La verdad es que prefiero la influencia a otras cosas. Ok, creo que es todo lo que puedo hacer ahí hasta el momento. Y aquí había algo. Bueno, voy a ir. The Inquisition cannot remain a vassal if you can't prove it was founded on Justinian's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked her life to slow the magic of the breach. Sir Trevelyan, may I present the Marquis Durelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House Durelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denner, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored
to lend its use to divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montilyet. The Inquisition might stay in the meanwhile. Do the Durelions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite our Ferelden relations, the Durelions are our legion. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I apologize for the intrusion. I didn't realize you were meeting with the Marquis. You did little harm. In truth, the debate was most beneficial as practice for those to come. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. May I ask, what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montilyet. Thank you. Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Ok, ella es la... You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. You said you were a mage? No, just an apprentice. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in, along with the Tranquil I was protecting. I'm surprised that even an apprentice mage wouldn't join the rebellion. I don't like using magic to fight. I'm not good at it either. I liked studying. I liked performing rituals that helped us unlock the secrets of the Veil. I liked having the Templars around to keep us safe. Most Circle mages I've met have a different opinion of the Templars. They have not lived my life. I was born into a Dalish clan. I lived there until my magic manifested. The Dalish cannot risk having too many mages in one clan. And I was one more than they could bear. They gave me a pack and sent me into the woods to find my own life. I was 7 years old. I'm so sorry. I stumbled into a village, starving and cold a few weeks later. I started using magic to scare predators away. The villagers saw me make fire in my fist. They were terrified and wanted to kill me. Templars saved me from them. They gave me food and clothes and took me to the Circle.
I've seen what life is like without the Templars, and I want no part of it. I just want to study. You said that you were keeping some of the Tranquil safe. Yes. The mages took some of them when my circle rebelled, but the rest were forgotten. Most circle mages look down on the Tranquil, or try to pretend they don't exist. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves, can't defend themselves at all. It's a shame. I like them better than most people. I'm glad they have someone who cares about them. They deserve better. They're polite, they're rational, and they'll never get angry at you. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster is coming at you, glowing eyes and burning claws, it's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. I'll speak with you later. Travel safely. Los hijos de Andraste. Hay muchas ideas equivocadas sobre el linaje de Andraste. Monsieur, esto se debe, he de pensar, a una falta generalizada de conocimientos acerca de la vida mortal de Andraste. Es comprensible, teniendo en cuenta las numerosas sectas que surgieron tras su muerte. Cada una de ellas pretendía apropiarse de Nuestra Señora para su propia cultura y afirmaba que algún aspecto de su existencia era una mentira. Todo eran patrañas. Mi orden ha realizado considerables investigaciones para terminar la verdad. Todos sabemos que Andraste y el traidor criaron a 5 hijos. Los 3 mayores eran varones: Isorat, Ebrion y Beralt. El gobierno de lo que antes fue el sur de Tevinter se dividía entre ellos. Isorat recibió el oeste, lo que hoy es Orley. Ebrion recibió el este, lo que hoy son las Marcas Libres. Beralt recibió Planaise Central, lo que hoy es Nevar. Lo que ocurrió con estos hombres y sus legados es mentira de leyendas. Y la mayoría de quienes reclaman lazos de sangre con Andraste se remontan a uno de ellos. Sin embargo, ninguno de los 3 nació del vientre de Andraste. Nacieron de la concubina del traidor, Gilifan. La gente prefiere pasar por alto el hecho de que Andraste provenía de las tribus Alamarre, y aquellos eran bárbaros. Los fereldianos que conocemos hoy en día eran salvajes guerreros que tomaban concubinas además de sus esposas. Y, como se pensaba que Andraste era demasiado débil para tener hijos, el traidor tomó a Gillivian para que le diera descendientes, y así lo hizo. Tras su muerte, los hijos se criaron como si fueran de Andraste. Posteriormente, Andraste demostró que las predicciones eran equivocadas y tuvo 2 hijas con el traidor, Ebris y Vivial. Se las mantuvo alejadas de miradas externas y no se les permitió casarse, aunque ambas tuvieron consortes. Ebris no tuvo más que una hija, llamada Allí Vemar, que pereció en un viaje a Denerim menos de un mes después de que su madre sucumbiera a la plaga y sin haber engendrado ningún hijo. La hija menor, Vivial, fue la más controvertida, una mujer de ideas firmes que deshabía a su familia enamorándose de un mago de Tevinter, Regulan. Vivial y Regulan se exiliaron voluntariamente con el comienzo de la gloriosa marcha y luego se ocultaron tras la traición y asesinato de Andraste. Se desconoce qué fue de Vivial y sus descendientes. Más que nada por una razón, solo tuvo hijas. Cada una de esas hijas solo tuvo hijas. Se casaron con otras familias y adoptaron otros nombres.
En el caos de la segunda ruina se perdió todo el resto de los supervivientes. El auténtico linaje de Andraste, si es que lo hay, reside solo en los descendientes de Bilial, y la sospechosa de mi orden es que solo produce hijas. Por tanto, las afirmaciones de vuestra joven, Monsieur, son muy dudosas. De una carta de la hermana Galeana de la Orden de 912 del dragón. Ok, esto es súper importante. Porque entonces todo es falso. If you find anything, please bring it in. Oh. Ok, antes de acabar este stream, vamos a ver qué dice aquí. Estimada Lady Montgomery, excelentes noticias. Los familiares de Lady Trevelyan ya no usan el nombre de la Inquisición tan a la ligera. De hecho, incluso han empezado a evitarme, como si temieran que cuanto más los observe la Inquisición, más claro lo vemos todo. ¿Podéis imaginarlo? Espero que gocéis de buena salud. Decidme, ¿cómo está la mano izquierda de la divina? Por favor, dad mi enhorabuena a la hermana Leilana. No dejo de admirar su trabajo. Atentamente, Lady Buttleford. Wow. Esa Leilana sí está pesada. Le faltan 30 minutos. Ok, lo más importante es que este reloj sigue, es un reloj real. Entonces, si uno termina su sesión y regresa 30 minutos después, seguramente ya estará. Voy a parar aquí el stream y continuaré un momento para no hacer estos tan largos.